Hola chicos, ¿cómo están ustedes? Hoy vamos a abordar a través de este video tutorial el tema de mediciones. Todo lo que es mediciones está íntimamente relacionado con la tarea del científico, tanto del físico, del químico, con cualquier profesión que ustedes elijan, van a encontrar que tienen alguna relación con el tema de las mediciones. Podemos medir longitudes, podemos medir tiempos. El que es historiador, por ejemplo, el que se dedica a la parte de la narración o descripción de la historia, va a usar un elemento de medición, por ejemplo, el tiempo, los años. Entonces, todas las ciencias, todos los campos del conocimiento están relacionados con las expresiones de mediciones. Entonces, vamos a empezar definiendo qué es medir. Medir es comparar una magnitud con otra similar, llamada unidad, para averiguar cuántas veces la contiene. En esta definición empezamos a encontrar conceptos que a lo mejor no los tenemos en claro. Por ejemplo, el concepto de magnitud. ¿Qué es una magnitud? La magnitud es toda propiedad de los cuerpos que se puede medir. Por ejemplo, la temperatura, la velocidad, el peso, etc. Las magnitudes, a su vez, se pueden clasificar en magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares son las que quedan perfectamente determinadas con solo dar el valor de la cantidad. Por ejemplo, si indico que cargo 200 litros de nafta en el tanque de un camión, no voy a tener ninguna duda al respecto de lo que yo estoy pidiendo. Son magnitudes de este tipo: la temperatura, el volumen, la superficie, el tiempo, el peso específico. Por otro lado, las magnitudes vectoriales son aquellas que requieren un poquito más de información. Por ejemplo, si durante un estudio astrofísico nos dicen que un asteroide se desplaza a una velocidad de 50.000 kilómetros por hora, que son más o menos el orden de los valores de desplazamiento de un asteroide, fíjense, el valor de la velocidad es muy importante, pero la información que nos están dando no está incompleta, ya que se ignora la dirección de la trayectoria, y aún así, si supiéramos la recta de acción a través de la cual se produce el desplazamiento del asteroide, tampoco sabemos si va en un sentido o si va en el otro sentido. En una palabra, para que la trayectoria quedara perfectamente determinada, deberíamos indicar el valor de la velocidad, la dirección, el sentido. Las magnitudes que requieren toda esta información para ser definidas reciben el nombre de vectoriales, magnitudes vectoriales. Se representan por un segmento orientado, es como una flechita. En la punta de la flecha me está indicando el sentido, la varilla de la flecha me está indicando la recta de acción, y el largo de la flechita me estaría indicando la intensidad o la cantidad que representa ese vector. Entonces, si yo tengo un móvil que se mueve rápidamente, representaré un vector con un largo determinado. Y si este lo comparo con otro que se mueve a la mitad de la velocidad, tendré que indicarlo al que se mueve más lento con un vector más cortito. El largo está relacionado con el valor de esa magnitud. Decimos que se representa por un segmento orientado o vector. Un vector es un segmento orientado. Y son magnitudes de este tipo, por ejemplo, el desplazamiento, la velocidad, la aceleración. Bien, así aparece en el marco de estos contenidos lo que denominamos los sistemas de unidades. En nuestro caso, nosotros como país adoptamos el Sistema Internacional de Unidades. Y vamos a hablar un poquito de esto. Para resolver el problema que supuso desde siempre a la humanidad poder resolver problemas que suponían la utilización de unidades diferentes y incluso aplicadas en distintos lugares en el mundo, se realiza en París alrededor del año en 1960 una conferencia que tenía por objeto casualmente esto: encontrar alguna manera de ir definiendo procesos, procedimientos, sistemas que facilitaran esta tarea.
recuerden que el tema de la unidad está íntimamente ligado con toda la actividad del hombre, entre ellos las actividades comerciales. Y en esa conferencia se actuó de la siguiente forma. En primer lugar, se eligieron las magnitudes fundamentales y la unidad correspondiente a cada magnitud fundamental. Una magnitud fundamental es aquella que se define por sí misma y es independiente de las demás. En el caso del sistema internacional, se adoptaron como algunas de estas unidades fundamentales, magnitudes fundamentales, la masa, el tiempo, la longitud. Ya vamos a ver en detalle cuáles son 7 en total. Y a partir de esas magnitudes se definieron las otras. En segundo lugar, por eso decimos ahora que se definieron las magnitudes derivadas y la unidad correspondiente a cada magnitud derivada, entendiéndose por magnitud derivada aquella que se obtiene mediante las expresiones matemáticas que surgen de combinar las magnitudes fundamentales. Ejemplo de esto sería la densidad, la superficie y la velocidad. Bien, decimos recién que enumeramos cuáles son las magnitudes fundamentales del sistema internacional, que es el que adopta Argentina. Entonces decimos que las magnitudes son longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. A esas magnitudes las vamos a ver en una tablita que va acompañándonos. Vemos que la longitud, la unidad que se utiliza, la magnitud es longitud, la unidad que se utiliza es el metro. Y al lado está el símbolo. Para la magnitud masa, la unidad definida es el kilogramo y esta es ahí aparece su símbolo. Para el tiempo, la unidad empleada es el segundo. Para la temperatura termodinámica es el grado Kelvin. Para la intensidad de corriente es el amperio. Para la intensidad luminosa es la candela. Y para la cantidad de sustancia es el mol. También aparecen a partir de estas las magnitudes derivadas. Por ejemplo, si estamos hablando de la magnitud superficie, la unidad es el metro cuadrado. Si hablamos de la magnitud volumen, la unidad es el metro cúbico. Si hablamos de la magnitud velocidad, la unidad es el metro por segundo. Ojo acá, cuando dice metro por segundo, no es que multiplico el metro por un segundo, sino que digo que es tantos metros dividido la cantidad de tiempo. Fíjense que en la unidad, dice, en la simbología, es metro, una barra que indica dividido segundo. Metro dividido la cantidad de segundos que lleva a recorrer esa distancia. Para la magnitud fuerza, la unidad es Newton. Para la energía o trabajo, que son sinónimos, la unidad es el Joule o Julio, se pueden utilizar indistintamente. Y para la magnitud densidad es el kilogramo por metro cúbico. Y existen un montón de otras magnitudes derivadas que no las estamos mencionando. Acá mencionamos algunas nada más, pero que surgen de la combinación de las 7 magnitudes fundamentales que están en la tablita indicadas como tales. Bien, tal y como vimos, medir es un proceso mediante el cual determinamos el valor o cantidad de una magnitud física a través de la comparación de una cantidad tomada como patrón de la misma magnitud a la que denominamos unidad. Los científicos, para confirmar o rechazar sus hipótesis, deben medir las magnitudes de los objetos o de los fenómenos que intervienen en sus estudios, con la mayor facilidad posible, para lo cual hacen uso de instrumentos que facilitan esta tarea. Dichos instrumentos de precisión reciben el nombre de instrumentos de medida. Los instrumentos de medida son dispositivos utilizados para comparar magnitudes por medio de un proceso de medición. Algunas de las características más destacables de los instrumentos de medida o de medición son la precisión, la sensibilidad, la exactitud, la rapidez, el rango. Entendiéndose, por ejemplo, por precisión, es el valor más pequeño de una magnitud que se puede medir con exactitud por medio de un instrumento de medición.
Por ejemplo, un instrumento que mide longitudes en kilómetros, como el cuentakilómetros de un auto, es menos preciso que una cinta métrica, ya que en la cinta métrica la unidad mínima que nos permite medir es el milímetro. La precisión de un instrumento de medida se representa por medio del valor mínimo de la magnitud que es capaz de determinar, antecedido por el signo más menos. Por ejemplo, si usamos una regla, veremos una regla como la de la figura, vemos que la mínima cantidad que representa ese instrumento de medición es de a 1 milímetro. Por ejemplo, desde 0 a 1 tenemos 10 milímetros y esas líneas intercaladas entre el 0 y el 1 indican cada una de ellas 1 milímetro. Si vemos la representación del dibujo del cuentakilómetro, vemos que el mínimo valor que puede medir un cuentakilómetro es 1. Entonces decimos que el valor mínimo que es capaz de representar la regla de la figura es 1 milímetro. Por lo tanto, su expresión, o mejor dicho, por lo tanto, su precisión es de más o menos 1 milímetro. Por lo contrario, el valor mínimo de longitud que es capaz de representar el cuentakilómetros es de 1 kilómetro, por lo que su precisión es de más o menos 1 kilómetro, o lo que es su equivalente a 1 millón de milímetros, más o menos 1 millón de milímetros. Se dice que un instrumento es más preciso que otro cuando su valor de precisión representada con el mismo múltiplo o submúltiplo de la misma unidad es más pequeño que otro. Por lo tanto, le hago una pregunta: ¿cuál es más preciso? ¿La regla, que decía más o menos 1 milímetro, o el cuentakilómetro, que decía más o menos 1 millón de milímetros? Dado que la regla tiene un valor más pequeño, medido con la misma unidad, y sus submúltiplos, la regla será más precisa que el cuentakilómetros. Otra de las características, dijimos, la sensibilidad o el nivel de apreciación. ¿Qué es esto? Es la capacidad de un instrumento de medida para apreciar lecturas más probables en la cantidad que se mide, de tal forma que los más sensibles son capaces de detectar lecturas más pequeñas. Ejemplo de esto, decimos, si un instrumento de medida es más sensible que otro, entonces estamos diciendo que ese instrumento de medida permite un mejor nivel de apreciación. Un instrumento de medición también es más sensible que otro cuando existe entre estos una diferencia de precisiones, de modo que aquel que es más preciso también es más sensible. En la imagen se muestra una regla azul comparada con otra color gris, cuyas precisiones son respectivamente en la azul de más o menos 1 milímetro. En cambio, en la gris es de más o menos 1 centímetro. Dado que la primera es más precisa que la segunda, entonces decimos que la regla azul es más sensible que la regla gris. Otra de las características a que hacemos referencia antes es la exactitud, que es la capacidad que tiene un instrumento de medida para determinar bajo las mismas condiciones de toma de lecturas un valor cercano al valor real de la magnitud que se está midiendo. Y por ejemplo, depende de la calidad con que se ha fabricado el instrumento, de la correcta separación entre las marcas, por ejemplo, de una recta, etc. Otra de las características, rapidez. Rapidez es la capacidad de un instrumento de medida para realizar mediciones en el menor tiempo posible. Esta característica es deseable no solo por la comodidad de la persona que realiza la medición, sino por la necesidad de realizar mediciones sobre fenómenos que suceden en intervalos de tiempo a lo mejor extremadamente pequeños. Y por último, el rango. Por último, estamos hablando de algunas de las características. El rango, cuando hablamos de rango, decimos que es el intervalo de valores de determinada variable que es capaz de medir un determinado instrumento de precisión, de medición. Por ejemplo,
Si un termómetro mide entre menos 30 grados centígrados y 50 grados centígrados, o si un distanciómetro te puede medir entre 0 y 50 metros. Un rango mayor convertirá el instrumento de medición en un producto más versátil, aunque también es cierto que a menudo un mayor rango se traduce con una menor resolución, concepto que vamos a ver más adelante. Las mediciones vienen de la mano de lo que se denominan errores, por lo que nunca hablaremos del valor exacto o valor verdadero de una medida, sino más bien del valor más probable de la medida. A los errores a que hacemos referencia aquí, en general, se les llama errores experimentales. Y como la profesión del técnico lo va a exigir a menudo al uso de las mediciones, también resulta importante que conozcan el origen de estos errores para poder aprender a manejarlos cuando realmente realicemos procesos de medición. Ustedes deben saber que no existe un procedimiento que al repetirse indefinidamente arroje las medidas exactamente iguales. Debido a esto, cuando una misma cantidad es medida repetidas veces, se obtiene una serie de valores que difieren entre sí en pequeñas cantidades. Como consecuencia, el valor verdadero de la cantidad no tiene sentido físico. Esto les puede resultar asombroso, pero sepan que en un proceso de medición o a lo máximo podemos aspirar a que se determine el valor más probable y así indicar además los valores de los límites posibles de errores. La teoría de medición nos muestra que los errores de medición se pueden clasificar en errores accidentales y sistemáticos. Los errores sistemáticos son siempre prácticamente iguales y afectan la medida en un sentido determinado. Y como es posible ponerlo de manifiesto, puedo, luego de aplicar las correcciones a estos errores, obtener un valor aproximadamente correcto. Suponemos que nosotros nos encontramos en un polígono de tiro y que somos expertos tiradores. Si el arma que tenemos tiene la mira defectuosa, vamos a ver que vamos a cometer errores en los primeros impactos. No obstante, al poder ver que cometemos esos errores, podemos corregir la desviación hasta lograr los mejores resultados. Por lo tanto, ese sería un error sistemático. Si nosotros apuntamos al centro y siempre el disparo pegado a un costado, luego de que realizamos la corrección, vamos a pegar en el centro porque sabemos cómo aplicar la corrección, hacia dónde tenemos que calibrar la mira. Por el otro lado, los errores sistemáticos provienen de errores de calibración del aparato de medida, utilización de un instrumento apto pero que no se adecua para efectuar la medida que se desea realizar. Es como si yo quisiera medir lo que mide mi habitación con un cuentakilómetros. Influencia grosera del observador, o sea, si tengo el que está realizando la medición de una persona que tiene problema de vista y no puede leer adecuadamente la regla y obviamente va a venir acompañado de errores. Utilización de una teoría defectuosa para poder realizar las correcciones que tengamos que hacer. Empleo de una información no adecuada. Los errores accidentales afectan la medida en valores que no pueden ser determinados dentro de ciertos límites y que en una misma probabilidad pueden ser por exceso o por defecto, o sea, positivos o negativos. En pocas palabras, los errores sistemáticos sí se pueden corregir, los errores accidentales directamente se deben minimizar, esos no se pueden corregir. Bueno, y ahora para cerrar, estuve buscando acá en mi casa algunos instrumentos de medición. Algunos son bastante caseros, de uso cotidiano. Fíjense, por ejemplo, esto que está acá está medio borroneado, pero es un vasito que tenía anotado una serie de graduaciones con respecto a volúmenes o pesos de harina, de agua.
y según lo que yo quería medir, me basaba en alguna de las escalas. Esto es casi seguro que en todas las casas tienen alguno de estos, un vaso con medidas. Eh, Fíjense que, por ejemplo, esto también en todas las casas deben tener. Si no es así, es un elemento más chiquito, pulsera, pero también sirve para medir. Otro instrumento que podemos llegar a usar para medir y que parece que no, pero fíjense que si ustedes tienen acá, esto ustedes pueden contar la cantidad de gotitas que larga. Entonces, de alguna forma, es un elemento que me permite hacer una medición. Puedo definir una dosis en base a este gotero. Eh, mm, Esto no sé si saben lo que es, pero según la carga que yo le aplico abajo, esto va indicando un valor de peso. Seguro tienen o una balancita chiquita de esta para medir los ingredientes de una comida, o una balanza para ver cuánto pesa cada uno. También, por ejemplo, a ver, esto lo conocen, todos saben de qué se trata. También es un elemento de medición. Aquí arriba tiene toda una escala que me permite definir las unidades angulares. Esto no hace falta que diga de qué se trata. Es una reglita. Y a medida que voy mostrando esto, puedo ir complicando cada vez más la cosa. Fíjense en la diferencia entre esta regla y esta regla que ustedes también ya deben conocer, que es una regla milimetrada, cuyo cero coincide con el borde de la hoja de la regla y sirve para casualmente tomar medidas a tope con un objeto. Pero fíjense la diferencia que tienen entre esta y esta. Aquí, por ejemplo, un centímetro lo tengo dividido en 10 milímetros. Un centímetro dividido en 10 milímetros. Por lo tanto, la precisión de esta regla sería de 1 milímetro. Ahora, fíjense esta. Esta, en la primera parte, no sé si lo enfoca bien la cámara, pero en la primera parte tiene una graduación un poquito más, desde acá hasta acá, tiene una gradación un poquito más estilizada, y los primeros 10 centímetros los tiene divididos cada 0,5 milímetros. Por lo tanto, la precisión de este tramito de la regla es de 0,5 milímetros. Y el resto de la regla tendría una precisión de 1 milímetro. Bien, esto ya es de uso técnico. Esta regla ya es de uso técnico. Fíjense que este otro instrumento de medición, ustedes o lo conocen o lo van a conocer en poco tiempo. También es un elemento de medición que sirve para medir un montón de situaciones que se dan en la parte técnica. Esto que tengo acá, que les voy a mostrar, también es un elemento de medición. ¿Y aquí no saben para qué sirve? Sirve para medir los espesores de una pintura. Cuando yo pinto una superficie, apoyo esta reglita sobre la superficie que pinto y luego la levanto y veo cuál de estos dientecitos fue el que quedó manchado, el último que quedó manchado con la pintura. Es como que estos van subiendo así en degrade, y el último que quedó manchado, cuando yo lo miro de frente a esto, veo cuál es el último que quedó manchado, y eso me permite leer acá cuál fue el espesor que tenía la pintura. Y si quiero me puedo ir a algo más sofisticado, que el que sabe música lo va a reconocer. Esto es un instrumento que me permite, entre otras cosas, fíjense que cuando yo hablo se mueve, permite, entre otras cosas, medir frecuencias, que son los modos en que una cuerda vibra, y a través de eso yo puedo
afinar un instrumento musical. Esto también viene con elementos como un metrónomo que me marca un cierto ritmo, para poder un pulso, marca un pulso constante con un intervalo de tiempo que yo pretenda para practicar algún tema musical que lleva determinada métrica. Bueno, eh, espero que ustedes también puedan... Ah, me olvidaba, esta es la vieja y conocida cinta métrica. ¿Cuál sería la precisión de esta cinta métrica? No sé si lo alcanzan a ver. Ahí, perdón, se lo estaba poniendo al revés. Si la división que tiene entre centímetro y centímetro es de 1 milímetro, por lo tanto esa será la precisión que tiene este elemento de medición. Bueno, chicos, espero que hayan entendido, y lo que no han entendido lo evacuamos las dudas a través del uso de el correo electrónico. Un abrazo para todos y buenas noches. Que duerman bien.